Buenas tardes, compañeros maestros de telesecundaria y público que nos ve. Es un placer estar con ustedes e invitarlos a que participen en este gran evento para nosotros los maestros de telesecundaria, que en esta época cumplimos 40 años de servicio de las escuelas telesecundarias, que en 1981, gracias a la oportuna intervención del maestro Carlos Jongitud Barrios, gobernador del estado en ese entonces y líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvo a bien iniciar esta gran aventura con 500 compañeros maestros y posteriormente 214 más, que fuimos 714 historias que en este momento pueden ser contadas. Los invito a todos ustedes a que participen en este gran evento para que podamos todos juntos manifestarnos y gozar, disfrutar, recordar aquella gran época en la que todos vivimos, y por qué no los compañeros que hace 20 años iniciaron también en telesecundarias, por qué no los compañeros que hace apenas una semana están recibiendo sus órdenes, ya son parte de telesecundaria, parte de la historia de estos 40 años en donde todos podemos participar y darle un realce a esto que nos da vida, que nos da lo que hoy todos somos. Invito a todos los compañeros en cada una de las cabeceras municipales, quienes tengan a bien organizarse en un evento cultural, literario y musical, pudieran organizarse y presentar bailables, poesías con los maestros, con los alumnos, con exalumnos, y hacer historia para que telesecundarias siga vigente y siga creciendo día a día y siga siendo lo que es de nosotros, nuestra parte de vida que hoy tenemos. Quienes tenemos 40 años, se dice rápido, pero es una gran historia. Maestros, muchas gracias. Invito a todos a que participen y que vean estos programas que a partir de hoy se estarán pasando, y el marco de los 40 años de servicio. Felicidades a todos los maestros, a aquellos que participaron y a los que están inmersos en lo que es telesecundaria. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Verano de 1981. El gobierno del estado, por conducto de la entonces Secretaría de Educación y Servicios Sociales, y estando de titulares el ciudadano profesor y licenciado Carlos Jongitud Barrios, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, y el profesor Antonio Almazán Cadena, secretario de Educación y Servicios Sociales, lanzan una convocatoria para echar a andar un proyecto por demás ambicioso, tanto para la comunidad potosina, para el magisterio y, por supuesto, para el propio gobierno. Acudieron una importante cantidad de aspirantes a convertirse en telemaestros o maestros de telesecundaria. Pues los primeros años fueron retóricos, porque habría que partir de la nada. El nivel educativo que se inició en el país en el 67, me parece, aquí llega en el 81, con la gobernatura del maestro licenciado Carlos Jongitud Barrios, que fue un líder nacional del CENTE, posteriormente gobernador del estado. Y bueno, en su visión, él percibió que había que llevar la secundaria, el nivel de secundaria, al medio rural, y entonces trajo este sistema educativo aquí a San Luis Potosí, con 500 escuelas telesecundarias, que fue como se inició en septiembre del 81. De la unidad de telesecundaria, enviaron personal especializado para dar capacitación a los aspirantes en mención. Se contrataron 500 aproximadamente para la apertura de otras tantas escuelas. En los orígenes de telesecundaria, hacia 1981, nosotros egresamos de la normal. Aquí había pues un considerable número de normales, alrededor de 4 normales, además de la del estado, en todo el territorio potosino. De tal manera que nosotros, al egresar de la normal, salimos como profesores de educación primaria, y en ese sentido pues no había las suficientes plazas. Entonces algunos compañeros se iban a otro estado, a Oaxaca, a Chiapas, y nosotros, al ver esa oportunidad que se crea a nivel de telesecundaria, pues en lo particular, cuando uno anda obteniendo plaza
pero los compañeros no le comunican a uno, cada quien hace su propio esfuerzo, ya sea en el orden sindical o en el orden oficial. Y bueno, quienes no contábamos con esa posibilidad, pues tuvimos que acercarnos a buscar, a tocar puertas en aquel entonces con el profesor Antonio Almazán Cadena, titular de la Secretaría de Educación y Servicios Sociales del Gobierno del Estado. Y él fue cuando por primera vez había unos compañeros maestros conocidos de Normal, aquí en el edificio de seguridad, ahí era la Secretaría de Educación. Entonces me recuerda que pues estaba toda una serie de compañeros ahí formados, obteniendo la posibilidad de entrevistarse con el maestro Almazán, y yo les preguntaba en qué iban a trabajar, y ellos decían, no, pues vamos a trabajar en telesecundaria, y yo decía, bueno, pero telesecundaria, ¿qué es eso? ¿Por televisión o qué? Y dice, no, es un programa nuevo que se va a establecer. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo va a ser un actor? ¿O cómo? Yo veía a mis compañeros de Normal y dije, bueno, pues digamos que bueno, no sé cómo lo vayan a hacer, ¿no? Es algo completamente nuevo. Y bueno, el maestro Jongitud llegó a ser gobernador del estado. En el 81, cuando iniciamos, él dentro de lo que él percibió como necesidades, pues era precisamente llevar la educación secundaria al medio rural para que esos jóvenes que salían de primaria pues pudieran tener su educación secundaria. De la mano de las autoridades educativas, encabezadas por la entonces coordinadora estatal, profesora Ruth Martínez Villordo, y de las autoridades de cada uno de los entonces 56 municipios, se ideó un plan para días antes del inicio del ciclo escolar 1981-1982, trasladar a los telemaestros a cada una de las comunidades seleccionadas, para ser susceptibles de poder fundar una necesaria escuela telesecundaria para todos aquellos educandos que no tenían la mínima posibilidad de continuar con los estudios de educación media básica. Llegar al medio rural, donde nos pedían que juntáramos 15 alumnos, ¿verdad? Algunas escuelas iniciaron con 10, algunas iniciaron con más porque había alumnos rezagados. Pues en esos lugares, en esas localidades, era imposible, era muy difícil que invirtiera la Secretaría de Educación en una escuela de organización completa. Entonces iniciamos nosotros un maestro sin aula, en algún espacio donde nos prestaron, ¿verdad? Entonces ese fue el origen. Con esto se cubría la educación secundaria en todo el medio rural del estado de San Luis Potosí. Al tomar posesión, cada uno de los maestros y maestras en donde fueron ubicados, comenzó un nuevo reto plagado de obstáculos para que cada quien pudiera fundar su telesecundaria, que se tuvieron que afrontar con temperamento para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Se tenía que buscar alumnos que quisieran seguir estudiando, convencer a padres de familia de dichos alumnos que la telesecundaria funcionaba. Si les prestaban un espacio en la escuela primaria del lugar, luchar también con algunos colegas escépticos para con el proyecto educativo de telesecundaria. También había que buscar el acuerdo con el propietario o las autoridades ejidales para que les asignaran un predio para la posible construcción del edificio que albergara la telesecundaria. Y al haberlo conseguido, ahora el trabajo era buscar apoyos de cualquier parte para poder construir, aunque fuera, un aula para primer grado. En la Huasteca Potosina, regularmente, como era un subsistema nuevo, pues no tenía la infraestructura. Yo conozco compañeros propiamente de Tambacán, San Martín, que era el área de influencia, Tamazunchale, y la mayoría de los maestros trabajaban en los edificios de la escuela primaria o del jardín de niños o en el juzgado auxiliar o hasta en los salones de las iglesias, ¿verdad? En las parroquias. Otros más trabajaban en chozas improvisadas, de otate principalmente, ¿no? Entonces, así fue la mayoría, hablo de la Huasteca Potosina, que me tocó trabajar por allá, pero fue en locales eminentemente prestados, no es profeso para telesecundaria, entonces no reunían las condiciones, excepto que las de primaria, ¿verdad? Que fueron los que nos apoyaron. En lo particular, yo trabajé en la escuela primaria de ahí de Escuatitla, San Martín, y los maestros de la primaria, pues era una escuela completa, de organización completa, y ellos pues tenían ahí una aula de sobra, ¿verdad? Pues ahí vamos con el maestro de la telesecundaria. El conflicto fuera al año siguiente,
Para 81, 82 no había problemas, eran primer grado, pero cuando ya se incrementó a 2 grupos, entonces ya tuvimos que tener 2 aulas, entonces ya la comunidad dijo, oye, no pueden estar aquí en la primaria, ya tenemos que construir un edificio propio para la telesecundaria, y nos movimos allá a la construcción del aula. Ahí en Escuatitla construimos lo que es un aula y después otra pequeñita más ahí al lado. Pues no nos creían, ¿verdad?, de que pudiéramos nosotros, tan jóvenes, porque fuimos una generación de maestros egresados de normal básica, de normal primaria. A los 18, 19 años nos enviaron a iniciar una secundaria para todas las personas, pues significaba un nivel educativo superior a la primaria, y conocían ellos una secundaria general, en mi caso en Villa Guadalupe, donde eran los profesores catedráticos. Entonces, vernos a nosotros en una edad muy corta y donde no teníamos ni aula ni recursos de ninguna naturaleza para iniciar, pues desde luego que había mucha incertidumbre y no creía la gente que pudiéramos tener éxito. Yo recuerdo que una señora, doña Leonor, madre de familia de Carmen, de Trinidad, los recuerdo a ellos, cuando llegué a platicar hacerles la oferta de que fueran a la telesecundaria, que vamos a iniciar y que había que inscribirlos, pues me dijo la señora, me vio de arriba abajo y me dijo abiertamente, dijo, ay muchacho, pues estos muchachos te van a hacer como quieren, porque incluso algunos alumnos eran mayores de edad que uno, ¿verdad? Pero pues escuché y sí pensé, en silencio dije, pues ya veremos, ¿verdad? A ver si nos hacen como quieren. Llevábamos algunos libros que ya nos proporcionaron, llevábamos un televisor en aquellos tiempos, un televisor de los pequeñitos, no recuerdo la medida más pequeña de un televisor, en aquellos tiempos eran de lo que les llamábamos Fayuca, eran televisores de aquellos que recogían, que decomisaba el Estado, a los que ya traían esto de Estados Unidos, y con eso nos apoyaron. A mí me tocó llegar con ese televisor Philco, me parece que era Philco, un televisor pequeñito, porque además en lugares donde no había luz, pues había que echar mano de una batería de vehículo para poder hacerlo funcionar, ¿no? Y por otro lado, fuera televisor blanco y negro, o después enseguida fue de color, pues para las comunidades rurales era algo extraordinario, algo fantástico, reunirlos y ponerles a ver imagen y luz en un televisor. Y así iniciamos nuestras primeras actividades. Cuando uno egresa de la normal, en las normales, pues nos pintan un panorama muy diferente a lo que se vive uno en la realidad, ya estando en el contexto. Yo quiero decirle que Santo Domingo, en el año de 1983, los maestros que trabajaban en ese tiempo lo describían como el municipio más grande y con mucho rezago en cuanto a infraestructura educativa de comunicación. De hecho, nosotros tendríamos que salir a las 3 de la mañana, ya sea fuera por tren de San Luis a Charcas, para tomar el camión y llegar a Charcas y posteriormente trasladarnos de Rayo caminando para poder llegar a esas comunidades. Decirle que posteriormente tuvimos un cambio acá a la zona de Guadalcázar, en la comunidad de La Ventana, ya un cambio totalmente diferente, y pues lo más crítico es de que nos tocó picar piedra, donde no había infraestructura educativa, trabajábamos en lugares prestados, casas, salones ejidales, y posteriormente pues con el esfuerzo de padres de familia y con la importancia de trascender, pues poco a poco fuimos construyendo los espacios que hoy tenemos en telesecundaria. El maestro de telesecundaria no tenía ninguna garantía de conservar su empleo, ya que trabajaba bajo contrato. Pero llegó ese momento de poder oficializar la plaza y desde 1984 se pertenece al Sistema Educativo Nacional con toda la ley. Sí, cuando nosotros ingresamos a telesecundaria, hicimos un contrato, así lo llamaban, con el profesional, así nos denominaban. El profesional era nosotros, docentes.
quien contrataba era la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Entonces, en ese contrato tú establecías que ibas a permanecer durante todo un año, durante un ciclo escolar completo, ibas a permanecer en la comunidad los 15 días y solo saldrías de la comunidad a cobrar tu salario. Y también había una cláusula ahí que establecía que te obligaban o que te comprometías a estudiar los estudios de normal superior. Entonces, quiero comentar que todos los maestros de telesecundaria del 81 tuvimos que estudiar la normal superior en Tampico, Tamaulipas, en Ciudad Victoria, algunos más fueron a Querétaro, otros a Aguascalientes. Entonces aquí en San Luis Potosí no había las normales, entonces pues todos los 700 y tantos profes pues a buscar la normal, ¿no? Nos empezamos a conocer, ¿verdad? De inmediato de ahí empezamos a aprender unos de otros, a encontrar empatías, a reunirnos en grupos, empezaron a surgir los primeros supervisores, los directores empezaron a figurar en los cambios que estaban generando en la comunidad, luego siguieron más supervisores, etcétera, y se fue formando toda una estructura con una generación de docentes jóvenes que iniciamos al mismo tiempo, en el 1981. Antes de pasar a lo que es base, nos condicionaron, desde luego, ¿verdad? Una parte era condicionarnos y otra que nosotros teníamos la condición natural de la necesidad del trabajo, ¿verdad? Teníamos necesidad de trabajo, aparte estábamos jóvenes completamente, con expectativas, ¿verdad? De ser. Entonces llegamos con ese entusiasmo a luchar, con la adversidad en la comunidad, con el medio, con el contexto social, con aquella incredulidad y aparte incluso hasta ataques, ¿verdad?, de los niveles educativos que decían, bueno, pues cómo es posible que estos chavos puedan dar educación secundaria, que vayan a poder levantar una escuela. Entonces así empezamos, pero ya si iniciamos en el 81, llegamos al 84, donde todavía gobernador del estado, el maestro Carlos Ongitud, nos asignó ya plazas a partir de enero del 85. Plazas del 84, perdón, a partir del 84 ya nos asignaron plaza de docentes y plazas incluso de supervisores. Ahí fue una obra, yo diría, del maestro Ongitud en ese momento. No pudiera decir que de la organización sindical, porque no fue un trámite sindical, pero bueno, el maestro Ongitud era un líder sindical natural, y yo creo que consecuentemente de eso pensó en nuestra seguridad, porque además él se iba a llegar un día en que él se iba a ir, iba a terminar su periodo, y creo que él pensó en dejarnos ya asegurados, en ese sentido. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 26, ha jugado un papel por demás importante en el desarrollo del subsistema de telesecundarias. Unos rubros que en su tiempo eran casi imposibles de imaginar, por fin se vieron realizados paulatinamente. La creación de aquella primera representación formada por la delegación D259, por allá del mes de noviembre de 1986, hasta hechos importantísimos como, aunque en poca cantidad, de las direcciones técnicas, seguros de vida, y el beneficio material más importante y que ha sido aprovechado por los maestros de telesecundaria, el Fideicomiso para la Vivienda para Trabajadores de Telesecundaria, FIVITE. Bueno, yo inicié en el municipio de Villa Juárez, en un lugar que se llama Palo Seco. Por allá iniciamos, estuvimos 2 años. Posteriormente nos cambiamos aquí a lo que es la región media. Y después de esto estuvimos sirviendo a la organización sindical como secretario de Trabajos y Conflictos, en el cual fue una época en que había mucho trabajo, pero que también fue una época de muchos logros. Había mucho que hacer y mucho se hizo. Aquí hay que destacar la colaboración siempre entusiasma del profesor José Escobedo Coronado, que fue el que nos acogió en la organización sindical, el que nos brindó cobijo, y que sin él pues hubiera tardado mucho el proceso de sindicalización de nuestro nivel.
¿verdad? Hablamos del 88 al 90, 91, en el cual insisto, se hicieron muchos logros, se logró rescatar el concepto de las horas curriculares, el T6 que están batallando por él, sí, se logró rescatar el fondo de FIBITE que también se está disfrutando en estos momentos, la incorporación al seguro social, la incorporación a la organización sindical, miembro por miembro, se hicieron las delegaciones en cada uno de los municipios. En fin, fue una época de mucho trabajo que se fue en un suspiro los 3 años de servir a la organización. Pues éramos nuevos. Yo creo que el primer problema fue la falta de experiencia. Yo creo que si hubiera habido la experiencia que hay en estos momentos, se hubiera logrado más. Hubo errores, no se pudieron evitar, pero también hubo muchos logros. Y pues era una época de mucha inocencia política, de mucho candor político. Se creía en todo y a todo íbamos. Y eso fue lo que permitió que se creyera en una causa en la que todos creíamos y en las que todos luchamos, ¿verdad? Y yo le atribuyo a eso y a la voluntad, insisto, de las partes correspondientes en que se lograran todas esas cosas que vinieron rigiendo en estos 40 años de telesecundaria, los beneficios con los que se han vivido. El maestro Jongitud, y pues estaba bien relacionado, pues era líder nacional del sindicato, gobernador del estado, entonces su proyección a nivel nacional era muy impetuosa, era muy fuerte, de tal manera que pues la relación con el gobierno federal, particularmente con el presidente de la República, Miguel de la Madrid, hacia el 84-85, durante ese ciclo escolar, ya se da la basificación de todos los maestros de telesecundaria en el auditorio del Parque Tangamanga. Entonces se dice en aquellos contextos que el gobernador Jongitud le preguntó a Vargas Machado, a Leonardo Vargas Machado le preguntó que qué podía hacer por los maestros de telesecundaria con un reconocimiento y que tuvieran seguridad y certeza laboral. Y entonces Vargas Machado le comentó, bueno, pues la plaza, eso ya es una cuestión de seguridad y certeza laboral. Y dice, bueno, entonces les vamos a otorgar la plaza a todos los maestros de telesecundaria. Y se otorgaron una cantidad, multiplícale, fue ya 3 grupos, de 700, como 2.500 quizás, maestros basificados de telesecundaria, entre ellos los señores supervisores, que ya tenían la plaza asignada, ¿no? Entonces, eso ya le dio mayor certidumbre hacia el año 84-85 aproximadamente. Trabajo en telesecundarias desde el año de 1982. Soy la primera mujer supervisora de este subsistema. Después, al paso del tiempo, ya fuimos 6 que duramos varios años. Me fueron asignados para supervisar los municipios de Agualulco, Mezquití, Moctezuma y Villa de Arista, con 150 maestros y 90 escuelas a mi cargo. En el 1982 éramos 10 supervisores, 9 eran hombres y yo mujer. El primer reto fue que, como estaban acostumbrados a que nada más eran hombres, cuando yo llego fue difícil lograr encajar en ese grupo de supervisores como mujer. Poco a poco pues me fui adentrando en él y todo, y después, ¿qué les diré? Unos 3-4 meses me integré totalmente. Otro reto fue que no conocía yo los municipios, llegar a las comunidades, buscar en qué irnos, buscar en todo, llegar a las presidencias municipales donde no nos querían apoyar. Ese fue el principal reto. El subsistema de telesecundarias en el estado empezó su aventura en un camino escabroso y lleno de obstáculos, pero en estos momentos, 40 años después, estamos viendo frutos del trabajo de tantas y tantas personas, ya sean autoridades gubernamentales, educativas, municipales, ejidales, padres de familia, alumnos, autoridades sindicales y sobre todo el ahínco de tantos y tantas maestras y maestros que viven y que quizá ya se adelantaron y que incluso
han sacrificado a sus familias para construir el encarpetado del camino antes citado. Solo falta que unamos nuestra experiencia, voluntad, ética, juventud y principalmente el amor por nuestro trabajo para legar en un tiempo relativamente corto un subsistema de telesecundarias sano en todos sus aspectos y que continúa aportando a las comunidades y al país hombres y mujeres de bien, responsables y trabajadores que nuestro pueblo mexicano necesita. Pues para mí telesecundaria es todo. Yo inicié en el 81, aquí me he realizado en todos los aspectos. La educación y telesecundaria han sido los espacios de mi realización como persona y como profesional. Para mí, por eso les digo, para mí telesecundaria es todo. Hasta el día que termine mi función y yo creo que me voy y lo tendré siempre en mi mente como un pasaje importante que sería pues de toda mi vida, porque si aquí inicié desde los 18 años y hoy estoy ya en 59 casi para cumplir 60, pues toda mi edad productiva aquí se dio. Aquí recibí y aquí di. Para mí es todo. Bueno, para mí telesecundaria significa mi logro como persona, mi logro profesional. Para mí telesecundaria me ha dado lo que soy. Y bueno, ya habrá el momento en que uno se retire porque ya está tocando a la puerta la jubilación. Y yo creo que me voy con la satisfacción de haber pertenecido a un nivel pujante, a un nivel educativo que ha dado mucho al pueblo potosino. Y me voy con la satisfacción de haber servido y de haber servido con mucha honestidad a mi nivel y a mi organización sindical. Me siento muy orgulloso de pertenecer a este subsistema que durante 4 décadas de esfuerzo y construcción constante se ha constituido una gran posibilidad para cruzar la educación secundaria, ofreciendo ese servicio a todas las comunidades rurales de nuestro estado. Me siento muy orgulloso también de llegar a este escenario de los 40 años, el aniversario de la telesecundaria potosina. Telesecundaria para mí ha sido todo. Me he desenvuelto, me he desarrollado, he crecido y ahora no sé cuánto tiempo más vaya a quedar aquí en telesecundaria. Lo ha sido todo. He entregado mi vida, he estado lejos de mi familia, trabajo en el municipio de Venado, allá vivía toda la semana y venía para acá y todo. Mi vida completa fue telesecundaria. Telesecundaria es mi casa y me ha dado lo que soy, lo que tengo, y dentro de lo que tengo mi esposa que siempre ha estado a mi lado, mis hijos, hoy verlos realizados, y quiero decirle que lo que tengo, lo que valgo, lo que soy, se lo debo a telesecundaria. Me siento muy orgulloso de ser maestro de telesecundaria. Si tuviéramos una segunda vida, créalo que seguiría en telesecundaria, volvería a ser maestro de telesecundaria.